desde que Ibero amanece. Y continuamos en Desde que Ibero amanece a través de www.iberotjradio.com y lo prometido es deuda. Ya te comentaba por acá que entramos a la segunda parte del programa en este San Lunes y por supuesto que lo hacemos de la mano en compañía y aquí la tenemos frente a frente y de hecho por ahí saliendo también ya en algún modo un tanto más audiovisual a Saraí García, nuestra amiga y psicóloga de cabecera. ¿Cómo estás, Saraí? Hola, bien, aquí con un tema súper importante y muy actual, creo que bastante con muchas personas conocidas, cantantes también, se podría decir por ahí, Sí, sí, sí. artistas de la Figuras televisión. públicas, ¿no? Sí, figuras públicas. En general, cómo las redes sociales en ocasiones y las plataformas sacan lo peor de la sociedad, lo peor de nosotros, nosotras y nosotres. Es un tema que nos puede dejar mucho a la reflexión porque parte justamente de esta idea del anonimato, ¿no? De que en ocasiones ni siquiera mi perfil tiene una foto, no tiene, obviamente, no tiene mi nombre real, ahora sí que no soy yo, pero es mi alter ego hablando y sacando hasta lo que no de mí mismo misma, ¿no? Exacto, sí, pues si hablamos un poquito de las redes sociales, pues es un reflejo, ¿no? Como de algunas fantasías, algunas partes como el alter ego, como dice Heriberto, ¿no? También son reflejos como de la sociedad, actualmente cuáles son los temas más importantes que se ven reflejados también pues en los videos, ¿no? Mediante comentarios o incluso en los videos, la forma de contenido que se expresa, ¿no? Cuál es lo que, o qué es lo que más se consume también por ahí. También podríamos decir en las imágenes, cómo nos representamos en las imágenes, ¿no? A través de ellas. Entonces, pues sí, son temas actuales que van dando reflejo de la sociedad y también pues de las características psicológicas y también de los avances tecnológicos, ¿no? Cómo va avanzando el tiempo, generacional Sí, también. sí, como también lo comentas, ¿no? Esto sugiere que dictan, pues realmente qué es lo importante. O hacia dónde van los temas del interés público, ¿no? Ujú. Con este rollo de lo que está trend o lo que es trendy, esta cuestión de lo que está de moda, pero antes la moda era mucho más lenta, ¿no? Ahora la moda es rápida en cuanto a el tiempo que llega y el tiempo que permanece siendo vigente, ¿no? O sea, Ujú. un trend o algo, pues, ¿qué te gusta? 2 semanas y se me hace mucho, ¿no? A menos de que de verdad sea impulsado por figuras públicas de millones y millones y millones de seguidores, que esa es otra, ¿no? La idea de seguir, la idea de, antes se decía, soy tu fan, o tengo a mi fandom, a mis fans, y ahora ya son seguidores. Todo eso como que se ha ido reconfigurando y nos habla de justamente un cambio en la percepción, en qué tanto es relevante un tema, pero sobre todo en qué es relevante de acuerdo a lo que dictan estas redes. Exactamente, sí. Y pues también ligándolo un poco con el tema de la violencia digital, pues también obviamente dentro de todos estos discursos se ve también la agresión de las personas, el hostigamiento, la manipulación, incluso las formas de cómo dañar a los demás, ¿no? Eh, Cómo está en el lenguaje también, ¿no? Cómo nos expresamos referente al lenguaje, si hay contenido machista detrás, ¿no? O si entre comillas hay bromas que también son con un objetivo que es lastimar al otro, ¿no? Ya sea comentarios acerca de los cuerpos, acerca de la privacidad, de la vida privada, ¿no? Si eres o no eres una figura pública y se te puede categorizar como una figura sexualizada también. Esto lo hablo porque recientemente salió el tema de la Belinda, Sí, sí, sí. ¿no? La cantante. Entonces, con este tema del Lupillo que está muy presente ahorita y cómo también se van observando esas figuras de control, ¿no? Mediante un hostigamiento y también una violencia referente a cómo vemos a los demás, ¿no? Como objetos también se podría decir. Sí, y aquí me gustaría que analizáramos así en conjunto, Saraí, Ujú, también este tema de la cuestión digital, ¿no? De las generaciones, ujú. de que si eres nativo, que si eres migrante digital, porque se supone que hay una brecha, o se supone que antes era mucho más marcada la brecha. ¿A qué voy?
a mi generación, ¿no? O sea, la gente que tiene treinta y tantos o cuarenta y tantos, nuestros padres y madres, obviamente cuando el Facebook y uno era muy joven todavía, veinteañero y así, que recién surgió Facebook, aunque usted no lo crea, yo ya tengo 42, pero yo era veinteañero, 27, 28 cuando me metí a Facebook la primera vez. Entonces, en ese sentido, mi padre, mi madre, no entraban a esa red social. O sea, Ujú. no era parte como de el checklist de la vida cotidiana Ajá. estar en una red social o tener todo el tiempo el teléfono en la mano. Entonces sí había en esta primera fase, por así decirlo, de la popularización de las redes sociales, esa brecha en la que tus padres, tus tíos, tus abuelos, menos aún los abuelos y abuelas, ¿no? Estaban pues alejados de ese entorno digital y no pertenecían a las redes. Ahora la brecha se ha reducido, o sea, como este empuje tan rápido que tienen y ahora sí estamos todos, todas y todes y hay una red casi, casi para cada tipo de persona. Eso es impresionante. Sí, pues es muy interesante porque justo, pues también las dinámicas de convivencia cambian, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tema generacional, pues antes era como una reunión para hablar de una persona, ¿no? Como que se le mencionaba echar el chal, que era echar chismecito, ¿no? Por ahí y hablar acerca de Destilando una, veneno. exactamente de ahí, ¿no? Pero ahora pues es mediante las redes, ¿no? Que justo es lo que mencionábamos hace rato, de cómo cambian estas dinámicas, también el tema generacional, ¿no? De, por ejemplo, no sé, un compañerito del salón, si lo ponemos en el tema del bullying, eh, no sé, se pelea con alguien, lo graban y lo suben al internet, ¿no? Y obviamente va a haber un sinfín de comentarios ahí, de vistas, ¿no? Y va a haber un montón de opiniones de cada quien, muy particulares, ¿no? Dependiendo de su contexto es como van a ser las opiniones. Y si son anónimas, pues mucho más fuerte van a ser los comentarios porque pues no hay una cara que represente ese comentario, ¿no? Sino que va a ser de forma anónima. Así es. Y dentro de estos entornos y de estos nuevos, este sistema de valor, ¿no? Que se va por ahí modificando, estas prácticas, voy a arrojar una frase tan lugar común como impresionante para que nuestra psicóloga me diga qué opina desde su área. ¿Sabes qué, Saraí? Yo quiero ser viral, me cueste lo que me cueste y a costa de lo que sea. ¿Qué opinas de que quiero ser viral? O sea, ¿por qué queremos ser virales, tener esos millones de visualizaciones y que me llegue ese golpe de suerte y a partir de ahí tener pues una carrera, abro comillas, ¿no? Como influencer o figura pública, la viralidad. Oye, sí, es un tema súper complejo porque justo, pues si partimos desde la psicología de cada quien, pues cada quien tendrá su historia, pero como siempre lo hemos mencionado, el ser humano es social, ¿no? O sea, necesita estar en contacto con otros, compartir con otros, hablar, ¿no? Ser escuchado, ser contenido. Entonces, obviamente el ser humano busca la convivencia con los demás y dentro de un grupo, ¿no? Y lo que te da identidad, si tú no eres reconocido por ese grupo, pues tú no eres parte del grupo, ¿no? Entonces lo que busca muchas personas o mucha gente, ¿no? En estas situaciones de ser virales, pues es justamente, va de la mano con ser reconocido, ¿no? Reconozco que yo tengo esta capacidad de tener a tanta gente, ¿no? De reconocer que tal vez, no sé, formo parte de un grupo, de una identidad, ¿no? Tengo esta identidad porque este grupo me representa. Y obviamente, pues, aunado a eso también va el tema de lo económico, ¿no? Que es otro tema, que pues obviamente estamos en un sistema económico donde se nos exige ser un capital, ¿no? Sí. Tanto figuramente, así físicamente, como pues económicamente para seguirnos manteniendo, llevar un estatus o un nivel en una clase social. Entonces, obviamente vamos a tener ciertas exigencias también, ¿no? Porque si queremos ser parte de un grupo, tenemos que cumplir ciertos criterios de ese grupo y la mayoría de los grupos que son reconocidos, obviamente tienen características muy materiales, se podría decir, ya sea de bolsos, en el caso de las mujeres, ¿no? Bolsos, operaciones, este cirugías estéticas, ¿no? Por ejemplo, nariz, pechos. Colaboración, regálenme algo. Ajá, regálenme algo por ahí, ¿no? En el caso de los hombres, carros, dinero, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Que obviamente puede ser diferente, ¿no? La mujer también puede querer un carro, ¿no? No quiero decir que necesariamente, pero regularmente eso es lo que se ve en las redes y que también tiene que ver con el tema de los géneros, ¿no? El rol de género como qué representa cada quien o qué debe de tener cada quien para tener una identidad dentro de un grupo.
Y esta parte cuantitativa, ¿qué opinas de esta parte cuantitativa en, como decimos, ¿no? Mis números, mi engagement, mi comunidad me respalda, entonces soy más o menos relevante en el sentido de cuántas personas me siguen, cuántas personas le dan like a mis publicaciones, están al pendiente, reaccionan, me comentan, me comparten. O sea, esta parte que es numérica y que también gracias a las TICs, ¿no? Tecnologías Ujú, de Información y Comunicación, están como muy, muy, muy también a lo inmediato, ¿no? Ya ujú. ese análisis de la situación de tus estadísticas ya lo tienes a la distancia de un clic, ¿no? Entonces ya puedes saber cuánta gente te vio y a qué hora y de dónde vive y qué edad tiene y todo. Entonces, esta parte psicológicamente, ¿cómo nos pega el hecho de que haya una cifra como en la escuela, ¿no? Que era la Ujú. calificación, pero ahora es como una calificación social. Pues ahí también, bueno, si lo vemos desde una parte conductual, ¿no? Obviamente el tema de las redes sociales tienen un condicionamiento, ay, no me acuerdo de ahorita el nombre específico, pero es un tipo de condicionamiento que pasa en nuestro cerebro, ¿no? De que tengo una conducta y recibo una recompensa. Y si es esa recompensa positiva, obviamente mi cerebro va a seguir queriendo tener esa misma recompensa, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos pasa eso, pues es como me Sí. reconocen por lo que hago, entonces lo tengo que volver a hacer para que me vuelvan a reconocer, ¿no? Y puede ser que esté involucrado, esto ya es como individual, ¿no? Depende de las terapias de cada persona, pero puede estar muy involucrado con el tema del amor, ¿no? Me siento querido, me siento aceptado, me siento reconocido, me siento cómodo, ¿no? Soy aceptado por quien soy, que también a veces puede ser un arma de doble filo, porque muchas veces las personas que aparecen en redes sociales no son realmente así, sino que son una figura pública que representan algo y no realmente lo que son como llevan a cabo su vida, ¿no? Hay como mucho este juego tal vez de representar un rol o tal vez un personaje, ¿no? Que hasta incluso puede ser difícil para los mismos creadores de contenido porque si no es similar a su vida, ¿no? Es como Claro. este otro personaje, no es similar a su vida, pueden incluso caer en depresión o tener ansiedad, de estrés, o incluso pueden entrar en dinámicas o en más bien trastornos, por ejemplo, de el trastorno dismórfico corporal, ¿no? Que cuando tienen que cumplir con un cierto rol o tienen que tener un cierto cuerpo para ser atractivo ante una comunidad, ¿no? Una masa de gente, tienen que cumplir ciertos criterios, ¿no? Entonces, si no los cumplen, van cayendo poco a poco en ese tipo de contextos, ¿no? En ese tipo de situaciones. Y claro que son muchos los temas que se relacionan con esto de las redes sociales, sobre todo porque tienden, y no por sí mismas, sino más bien por las y los usuarios, a hacer entornos un tanto violentos. Y es justamente lo que queremos señalar en este espacio de lunes, desmenuzar, detallar y platicar. Y pues nada más a mí me gustaría complementando lo que dices, que también a la inversa, ¿no? La cuestión de cómo empiezo a generar comunidad o empiezo a ser relevante y a tener seguidores por quién soy y a veces el mismo entorno me modifica y poco a poco dejo de ser quien soy para entonces sí, al inicio es pues esto es lo que hay y vi que te gustó y luego a lo mejor, pero si le muevo acá, ya empiezas como a montar un poco más esa personalidad, a Ujú. intentar agradar y ya deja de ser orgánico y deja de ser natural y deja de ser quien eres, a veces hasta incluso por temas de marcas y todo eso, ¿no? También esta es otra Exacto. parte de comencé haciendo lo que ya saben, con mi cámara que ya saben cuál es, en mi casa, en mi cuarto, en un parque, en un carro, no sé. Y después termino haciendo quién sabe qué cosas ya súper producidas porque el mismo mercado o la misma, pues el mismo ambiente de las redes sociales me lleva para allá. Exactamente, sí, incluso las personas pues también al estar en estos tipos de entorno pues pueden llegar a tener burnout porque al final de cuentas si ese es tu trabajo, ¿no? Como ser un influencer o ser una persona que socialmente tiene que estar activa en redes, no deja de ser que también es un trabajo, ¿no? Entonces las personas que tienen un alto nivel de estrés, ya sea por cumplir ciertos estereotipos o por crear cierto contenido, ¿no? De que mi contenido es estar viajando, por ejemplo, ¿no? Bleh. Entonces, si no viajas, pues no haces videos. Y obviamente ese es un trabajo también, ¿no? Tienes que tener un horario, tienes que tener como muy organizado el tema de a dónde vas a ir, qué vas a visitar, de qué te vas a documentar, qué vas a compartir, ¿no? Obviamente todo también es un trabajo. Entonces,
La autoexigencia también puede llegar a un agotamiento interno, ¿no? Un estrés muy elevado que sería en este caso el burnout. Chale, yo perdí la oportunidad, Saraí, de posicionarme como en TikTok había lives de personas que ponían su teléfono mientras dormían y la gente les mandaba regalos y miles de personas las veían en todo el mundo mientras dormían. Quién sabe la gente que estaba buscando ahí o que querían que pasara, pero mientras, y no, 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 ya cuando yo intenté entrar al mercado ya era muy tarde, ya iba decreciendo y ya no eran tan populares esos videos, ya nada más. Creo que sí llegué a ver como mucho Sí, ese tema de personas que se grababan 24 horas, ¿no? O así sea, de es. que estaban jugando, luego se paraban y se iban al baño y luego llegaban con una comida y se ponían a comer y había gente que literal las miraba 24 horas. ¿Cuánta contaminación? Ahí nos encargo la huella de carbono. Ujú, exactamente. Bueno, Sí, pues también sí, como esta parte del ruido mental, ¿no? O sí, sea, estar tanto tiempo viendo o revisando lo que hace otra persona, pues también es de cuestionarse, ¿no? Como está raro. hasta, hasta qué punto también dejas de perder tu vida por estar viendo la vida de los otros, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿te parece si nos vamos a un breve corte musical y de regreso pues seguimos por acá platicando, ¿va? Claro que sí. Escuchas desde que Ibero amanece. Recuerda que iberotjradio.com es la alternativa. Estamos ubicados obviamente en la Universidad Iberoamericana Tijuana, en la calzada universitaria, en la avenida Centro Universitario, en Playas de Tijuana. Y por acá nos puedes encontrar así en la cima de la montaña de playas. Tenemos una vista impresionante, incluso desde la cabina. Por acá estamos 24/7 en esta emisora web de la UIA Tijuana. Y hoy en Desde que Ibero Amanece, que es por cierto lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana. Arrancamos semana con Saraí García, hoy hablando de redes sociales, influencer y algunas formas de violencia que se dan en esos entornos. Y para continuar, Saraí, ¿qué te parece si ejemplificamos un poco y platicamos un poco de cómo hemos visto este tema, por ejemplo, en el mundo del cine? ¿Qué te parece si te platico algo brevemente? Va. Mira, yo hace tiempo, el año pasado para ser específico y exacto, vi Señora Influencer, que es una película mexicana que ya está en Prime, ¿verdad? No, no, no le estoy diciendo vayan y contraten, yo sé que medio México tiene y no es comercial, ¿no? Pero bueno, este término de la señora influencer se refiere a la protagonista de la película, que es Fátima, una mujer de 40 y tantos años que de repente se vuelve muy popular por las publicaciones que hace en las redes sociales, en algo que parece ser un Instagram. No se sabe bien si es Instagram o no, ¿no? El género de la cinta es comedia negra, es como un thriller psicológico, porque vamos viendo cómo justamente cambia su forma de vida, cómo cambia su manera de interactuar y cómo empieza a tomar en cuenta lo que las demás personas le dicen, ¿no? Como dices tú, desde la aceptación, desde este rollo de sentirse parte de reconocerse, de tener un valor y pues que la lleva a una parte de sombra así muy oscura porque incluso llega hasta la violencia física, ¿no? ¿Por qué? Por mantener pues una fachada, por mantener una doble cara. No te la quiero spoilar porque creo que todavía no la has visto, pero en serio está impresionante como de ser esta comedia que uno pensaba que era así como de jajaja porque te ponían en el tráiler las cosas más chistosillas, que tiene pocas, la verdad fue el puro tráiler yo creo, se convierte realmente en esa comedia negra, eso es un humor negro, es oscura, muy muy oscura y sobre todo pues nos hace que prendamos estas alarmas, ¿no? Que tienen que ver con la violencia y con no dejar de tomar en cuenta que de un lado de la pantalla y de otro, o de un lado del cel y de otro, hay personas. Ay, qué difícil, ¿no? También como esta situación, Sí, porque justo, bueno, la cuestión fue que yo vi otro resumen de un documental, ¿no? De 4 capítulos. Y en él hablan acerca de, pues, la cuestión psicológica que pasan las personas que están detrás de la cámara, ¿no? Obviamente, en sí, este caso, los influencers.
y hablaban acerca de una chica española que ella desde muy pequeña inició en las redes sociales, ¿no? Como con TikToks, bailando y haciendo como imitaciones y cosas así, pero llega un punto en el que ella tiene depresión y se da cuenta de esto porque empieza a sentir que ella no queda como exactamente en los estereotipos que se le están exigiendo, ¿no? Por su comunidad, porque para esto es una niña y de repente empieza a tener como un boom global y le da depresión, le da ansiedad, le comenta a su mamá que ella necesita ayuda, su mamá lo duda, ¿no? Hasta que llega un punto en el que realmente se empiezan a dar cuenta que necesita ayuda esta chica, que es una chica real, no lo estoy inventando. Pero el caso es que esta chica más grande se somete a cirugías, ¿no? En una edad relativamente joven y se empieza a dar cuenta también del tema de la sexualización que ella pasa en las redes sociales, ¿no? O sea, como a una niña pequeña que está en pleno desarrollo empiezan a considerarla como un objeto sexual. Pero en ese momento ella no lo consideraba de esa forma porque sus seguidores pues le decían, ay, qué bonita estás y eres como una belleza y así. Entonces ella lo consideraba como por un lado más de cariño, ¿no? Pero ya cuando se va dando cuenta, se va viendo esta parte donde se le va sexualizando acerca de su cuerpo desde muy Sí. niña, ¿no? Entonces, justo también por eso empiezan este tipo de problemas psicológicos, ¿no? Depresión, ansiedad, estrés. Incluso también llega un tema de burnout porque como esto que antes era como divertido, era como videos por compartir, dinámicas que ella tenía con su comunidad, se vuelve algo más como un trabajo, ¿no? Un trabajo que tiene que exigirle ciertas características corporales, ciertas características de comportamiento, ¿no? Las marcas la empiezan a buscar justo porque necesita o cumple con estos canones, ¿no? Y también necesita cumplir con ellos para seguir teniendo como más visualizaciones. Y se plantea como esto en la mesa de hasta qué punto las personas que están como en este tipo de trabajos eh, tienen que estar sobrellevando este tipo de situaciones, ¿no? Y también hacen como una reflexión acerca de los mensajes que las personas tienen hacia estas personas, ¿no? Cuando las ven en público, cómo las acosan, cómo dejan de tener una vida privada, ¿no? Las personas las insultan también, como el hecho de reflejar algo en las personas, ¿no? Como si fueran artistas. Sí, como si fueran artistas, entonces dejan de tener una vida pues privada y se vuelve una vida pública y pues con pocos años de edad, ¿no? Entonces como cargar con toda esta, se podría decir como bruma social, ¿no? Sobre una adolescente después que se convierte en joven adulta, ¿no? Es como esta chica carga con todo esto, ¿no? Y que se vuelve tan un fenómeno que también se cuestiona mucho acerca de dónde estaban los padres, ¿no? En el momento. Claro. Pero bueno, justo también se hace este hincapié en el documental de que pues muchas veces los padres no saben respecto a lo que sus hijos hacen en internet porque como es una generación distinta, no tienen como toda la visualización de lo que un niño puede compartir en internet, ¿no? Como en estas aplicaciones, porque tal vez no saben de la aplicación. Entonces se Sí. empieza como a plantear todos estos aspectos en la mesa y se me hizo súper interesante porque pues son cuestionamientos que digo, ok, pasan del otro lado, pero que también si lo planteamos desde otra perspectiva, ¿qué pasa con la comunidad, no? O sea, ¿por qué ese asedio, ¿no? Hacia las figuras públicas o por qué tanta presión social o por qué tanta presión de cumplir con un cierto prototipo o cierta imagen, ¿no? Que necesita cumplir para que nosotros estemos ahí visualizándola. Sí, hay una expectativa, ¿no? Porque pudiéramos pensar de los dos lados, por así decirlo, ¿no? Desde la figura pública, influencer o artista, cantante, también comediante. Ay, me acordé de la canción, "Si solo consigo hacerme su amigo". Ah, ok, bueno, desde la persona que es figura pública está este rollo de, pues me siento amado, amada, aceptado, aceptada, sé que tengo que cumplir con ciertos estándares, ahora sí que hacer mi parte, ¿no? Hacer Ujú, lo que hizo o lo que creó o lo que originó que las personas voltearan a verme y que consumieran
consumieran mi vida privada o que me volviera yo un producto por el arte que practico, lo que sea, ¿no? Entonces está esta parte en la que de repente se empieza a ensombrecer cuando se generan toda una serie de expectativas que van más allá del artista o del discurso o de la narrativa, sino van más hacia la persona. ¿Por qué? Ujú, Porque quienes están del otro lado, así sean un público masivo, que lo masivo tiene que ver con un ente vasto, heterogéneo, ahora sí que inconmensurable, o sea, es masivo, no se sabe, miles de millones, no se sabe. Pero del otro lado, sí se genera esta expectativa más social y personal y humana y unas ideas que de repente pueden ser muy tajantes, ¿no? Y decepciones así crueles y fuertes que se van hacia la aversión, o sea, desde amarte y hasta odiarte, casi casi de un segundo a otro. ujú. Sí, justo también como esta parte de reflexionar, ¿no? Acerca de los anonimatos, ¿no? Porque justo cuando uno es anónimo en redes sociales, uno hace lo que quiere, ¿verdad? Claro. Se le salen las pasiones ahí, se le salen los impulsos. Hasta las faltas de ortografía. Ay, no, Exactamente. Casa con K. porque somos chavas. Entonces, justo es como cuestionar por qué hacerlo desde el anonimato, ¿no? O sea, como qué pasa también con esta parte y esta responsabilidad social, individual que tengo sobre lo que yo pienso, sobre lo que digo, sobre lo que escribo, sobre lo que veo, ¿no? O sea, por qué está tan normalizado el aspecto de siempre atacar desde el anonimato, ¿no? Y no pensar que son solo palabras. Obviamente no, o sea, siempre lleva un contexto detrás, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los comentarios van desde una historia personal que no ha sido trabajada adecuadamente, ¿no? Y que a veces si no sabes entender esta parte interna tuya, ¿no? Que tal vez es como una forma de defensa de ti hacia el mundo en general, es como voy a atacarlo porque quiero desviar la atención propia, ¿no? O el problema propio y voy a estar atacándolo, ¿no? Cuando no es así, es como cuestionarse de, ok, ¿qué va a pasar si yo hago este comentario? ¿Por qué yo estoy haciendo este comentario? Siempre es cuestionarse el por qué voy a hacer lo que voy a hacer, ¿no? Y justo ahí parte del tema de la responsabilidad social y el tema de la responsabilidad individual, porque estás haciéndote responsable de lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que vas a decir y lo que vas a hacer. Y justo también preguntarte en qué aspecto le va a funcionar al otro, ¿no? ¿Es una crítica constructiva o es una crítica más desde un enojo mal trabajado, un pensamiento que va con un pensamiento de juzgación, ¿no? Así de que es Sí, porque lo quiero juzgar y ya. y ya, y se me antojó, y Ajá. etcétera. It's- Y que creo, de hecho, Saraí, que esta cuestión de la responsabilidad, si está Ujú, bien asumida, si está bien entendida, sabemos que es causa y efecto. O sea, si yo hago A, va a suceder B o viceversa, de B a A, como quieras, pero que ujú, hago algo después de que, perdón, que pasa algo después de que hice alguna cosa. Y muchas veces este anonimato o esto no poder rastrear a las personas se siente como que no hay consecuencias, entonces no es para tanto. Son ujú. palabras, es hate, dije nada más por decir, no es en serio, yo no soy así y se va minimizando, como dices. Ajá, pero justo es como cuestionarse hasta qué punto está tu honestidad tanto contigo con el otro, ¿no? O sea, ¿qué trabajo personal tienes? Porque si nos ponemos en ese plan de, pues, no va a pasar nada si le comento esto, ¿no? Así, sentada, No va a pasar un nada si correo para intento destruirle. un correo de la empresa, y ya. Ay, ¿No? Que suele pasar. Entonces, por ejemplo, es como más bien pensar cuál va a ser el resultado referente hacia la otra persona, o sea, qué objetivo tienes hacia la otra persona, o sea, desde qué punto de tu cabeza, mente, más bien cabeza en general, pues es un cráneo, ¿no? Pero desde qué punto de tu mente, de tu psicología estás haciendo ese comentario, qué resultados quieres obtener con ese comentario o por qué lo estás haciendo. O sea, ¿realmente es una crítica constructiva o es una crítica nada más por criticar por una opinión personal que viene desde un concepto que es porque
mi cabeza lo tiene como, creo que las personas, por ejemplo, en el caso de los cuerpos, ¿no? Creo que la persona delgada es una persona mucho más superior y mucho más adecuada que una persona que tiene un poco más de peso, ¿no? O sana, Entonces, ¿no? Tan solo decir, ajá. es que está delgado, delgada y en forma, seguro es más sana que alguien que no tiene ese cuerpo. Exacto. Entonces es como si tu pensamiento viene desde ahí, pues también es cuestionar esa parte, ¿no? O sea, ¿qué estoy ignorando de la otra parte? O sea, no es nada más hacer un comentario porque, porque creo que esto es sano y esto no es sano. Es como, pero no sabes el contexto detrás de las situaciones de las personas. Entonces justo aventar nada más veneno, si lo pensamos en el chismecito, no aventar veneno nada más por aventar, pues sí, es como tienes que tener responsabilidad respecto a lo que mencionas o dices. Claro que sí. Ujú. Y este tema es muy, pues, interesante y muy spooky, porque ya se ha vuelto también, digo, hablando todavía del mes spooky, que vamos a la mitad de este octubre, poquito más de la mitad ya, 20, híjole, ya, de gane. Casi, casi nos viene la noche de brujas, oigan. Tiene que ver con justamente estas escenas dolorosas o estas situaciones que nos ponen al límite y que Ujú. pueden generar violencia que sí sea de verdadero Sí, terror porque las cosas se salen de las manos. sí. Hoy estaba viendo un reel que se me hizo súper interesante, que dice que están promoviendo mucho el hecho de inyectarte Botox, Ok. hacerte como Botox, porque como el Botox tiene la función de no tener líneas de expresión, supuestamente eso te ayuda para no tener depresión y Ah, ok. supuestamente. Pero luego me quedé pensando y dije, a ver, está medio O sea, engañoso muy, esto. muy la parte mecánica del cuerpo, ¿no? Ajá, está medio engañoso esto. Supuestamente un estudio había dicho eso, ¿no? Pero también es como pensar qué hay detrás de ese estudio, porque si hay por ejemplo, una empresa detrás de, no sé, una empresa referente a a lo estético, ¿no? Detrás un tema de médicos que quieren generar más dinero. Pues yo le hago ahí a la Datos recientes de la ciencia arrojan. Ajá, entonces siempre justo cuestionar como la información, o sea, desde qué parte viene, quién la están planteando, o sea, quién la plantea, con qué objetivo la plantea, por qué me está dando esta información, ¿no? De qué estudio están hablando, ¿no? Porque justo también es cuestionar como qué se quiere ignorar con el hecho de, me pongo Botox, ¿no? Ya no siento nada, ya mi cuerpo automáticamente lo asocia de que todo el tiempo estoy feliz, pero obviamente las emociones tienen sus funciones, ¿no? Y si yo me siento triste es por alguna situación, no voy a dejar de ignorar mi contexto, lo que yo siento, ¿no? Por sentirme feliz todo el tiempo, es como si se anestesiara a una persona, ¿no? Así Y es. obviamente el sistema eso es lo que quiere, anestesiarnos. Ay, y si así fuera, pues me lo ahorro. ¿Qué te parece si nos lo ahorramos ahí y cada quien sabe dónde le dan las cosquillas y nos hacemos cosquillas? Al cabo, ya cada rato, mira, si quieres cada 3 horas, cada quien se hace cosquillas y le dice a su cuerpo que está feliz. O sea, Sí, ni al caso, pues, es pensar que eso funcionaría. sí, sí, Y se sí. escucha burdo, pero pues lo otro también, ni modo. Sí, justo, es como siempre cuestionar eso y también como estas dinámicas que nos llevan a pensar que lo que pensamos es lo correcto, ¿no? O es como, ok, lo correcto para quién, lo correcto para qué momento, para qué generación también, ¿no? Este, por ejemplo, el tema de la violencia digital, ¿no? El ciberbullying que le dicen, es un tema que ha estado por muchos años, pero que desde la convivencia física se pasó a un tema de convivencia digital. Entonces es un tema que ha estado evolucionando, ¿no? Parece que sigue sobreviviendo. Sí. Y justo es cuestionar por qué sigue ahí a pesar de los cambios, ¿no? O sea, cómo pasó de ser una convivencia más física sin electrónicos a una convivencia más digital. O sea, ¿qué es lo que pasa en el sentido de por qué sigue estando ahí ese tipo de violencia, ¿no? Sí, que ahora podríamos pensar que es lo más indestructible, ¿no? En sí, Ajá. la violencia, porque en el entorno que sea, físicamente, en lo digital, por Zoom, en WhatsApp, en cualquier plataforma se pueden dar estas violencias. Sí, exacto. Y hay un sinfín de temas con el tema de la violencia cibernética, ¿no? Está el tema de que, por ejemplo, una pareja que se comparte imágenes sexuales y de repente alguien las publica en internet, ¿no? Por ejemplo, esa es una violencia muy fuerte.
Hay leyes referente a eso, ¿no? Ahorita no recuerdo la ley específica, pero sí sé Ujú. que hay leyes referente a eso que te pueden proteger, ¿no? Sí, recientemente Ley Olimpia, por ejemplo. Ujú. Ajá, entonces es como también literal, o sea, dejamos de tener esta violencia física que todavía está presente, no voy a decir que no sea, no se ha extinguido, ¿no? Pero pasa a lo digital, ¿no? De este tipo de violencia, el acoso también, acoso cibernético, ¿no? Sí, Personas que te mandan imágenes sexuales de repente y te empiezan a decir cosas, o personas que te amenazan de la nada, así como es que tú eres esto, y se desaparecen, ¿no? O sea, como muchos temas con esto, que te roben tus datos personales, ¿no? También te roben una foto, hagan una cuenta falsa tuya y te así se hagan es. pasar por ti. Entonces, todo este tema no solamente está físico, sino que ya se pasó literalmente a lo digital, pues. Qué habilidad tenemos para pasar todo de lo analógico a Ah, ya lo sé, pero digital. pregúntale las tablas. Ah, ya sé. Pues bueno, Saraí, ya nos vamos. Este programa ya terminó. Tenemos que despedirnos. Te agradezco como siempre muchísimo que hayas estado por acá, arrancando la semana de contenidos en Desde que Ibero Amanece. Y pues algún mensaje final que quieras compartir. Bueno, tengo muchos mensajes, muchos mensajes como siempre, pero siempre que uno haga un cuestionamiento, una crítica crítica entre comillas, porque también hay que ver si es crítica, opinión, ¿no? Reflexionar acerca de con qué objetivo lo voy a decir, por qué lo voy a decir. O sea, es como cuestionar por qué vas a hacer o vas a cometer esos actos, ¿no? O sea, con qué objetivo hacia el otro y viceversa, ¿no? También esto tiene que ver con los que elaboran contenido, con qué objetivo vas a compartir tu contenido. O sea, ¿qué objetivo quieres? ¿Solamente hacer dinero o es, obviamente la mayoría es por el dinero, ¿no? También. Sí. Pero también se involucran situaciones psicológicas particulares que van detrás de ese tema de dinero, ¿no? Entonces, es también como con qué objetivo voy a compartir esto y con qué objetivo estoy haciendo esto, si va a seguir siendo fiel a mis ideales, a mi pensamiento, o simplemente me voy a perder en esas dinámicas de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, como siempre, siempre cuestionar lo que uno hace. Pues ahí lo tienes, amigo, amiga, amigue, que nos escucha o que nos ve, porque también estamos por ahí. Y ya vamos a soltar la primicia. Tenemos un canal de YouTube, Ibero TJ Radio, y por ahí, saludos a quienes nos ven. A mí nada más me escuchan. A lo mejor alguna vez me ven, porque nada más me oyen de repente como voz de fondo, pero Saraí por ahí les saluda y la gente de iberotjradio.com se lo imagina. Subtitulaje. Muy bien, pues esto fue todo. Terminamos una jornada más. Gracias de nuevo, Saray. No, a ti, Heriberto, por invitarme como siempre. Aquí tenemos una cita cada 7 días y 7 noches. Hasta la próxima. Esto fue Desde que Ibero Amanece por www.iberotjradio.com. Bye, cuídense. Esto fue Desde que Ibero Amanece. Despierta de buenas y sigue compartiendo tus opiniones y comentarios con nosotros. Desde que Ibero Amanece. Una producción de Heriberto Jaramillo para Ibero TJ Radio.